Muy bien, ahora vamos a hablar de los sustantivos por su estructura. ¿No es cierto? Te había dicho que íbamos a ver 5 tipos de sustantivos el día de hoy y también sus clasificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, por su estructura existen los sustantivos simples y compuestos. ¿Por qué se le llaman simples, chicos? Porque presentan una sola raíz, o sea, presentan un solo lexema, ¿correcto? Un solo lexema, o un solo morfema independiente, ¿correcto? Por ejemplo, una sola palabra: campo, pie, cabeza, luz, uña y bota. ¿Por qué se le llama simples? Porque presentan una sola palabra en su construcción, una sola palabra, una sola raíz. ¿Por qué se le llaman sustantivos compuestos? Porque presentan 2 o más raíces, o sea, 2 o más lexemas. También es importante. Por ejemplo, campo, salto, ¿no es cierto? Composición, 2 palabras, compuestos. 100 pies, por ejemplo. Rompecabezas, por ejemplo. Traga luz, por ejemplo. Corta uñas, por ejemplo. Lustra botas, por ejemplo. Salta montes, por ejemplo. ¿Te das cuenta? O sea que el profesor, ¿no es cierto?, se le llaman simples. ¿Por qué? Porque solamente tienen una raíz, una palabra. Y compuestos porque presentan 2 o más raíces, ¿correcto? Ahí está. Y finalmente vamos a encontrar a los sustantivos por su origen. Vamos a encontrar a los sustantivos primitivos y a los derivados, ¿correcto? ¿A qué llamamos primitivos? Aquellos que no provienen de otras palabras, o sea, que manifiestan su independencia de raíces, ¿no? Por ejemplo, pan, por ejemplo, azúcar, por ejemplo, interés. Estas palabras no provienen de otras, por ello son primitivos. ¿Pero por qué se le llaman derivados? Porque estas sí por condición provienen de otras palabras. Por ejemplo, de pan, panera, de azúcar, azucarero, de interés, interesado, por ejemplo, ¿no? Provienen de otras palabras, por eso se le llaman derivados. Pero los derivados, a su vez, se pueden clasificar en 5 tipos de sustantivos. Tenemos a los patronímicos, tenemos a los gentilicios, tenemos a los despectivos, tenemos a los diminutivos y tenemos a los aumentativos, ¿correcto? También, por ejemplo, tenemos a las locuciones sustantivas, que eso ya también lo vamos a ver ahorita y te lo voy a explicar. Por ejemplo, ¿por qué se le llaman patronímicos? Porque de alguna manera son tipos de sustantivos que provienen, ¿no es cierto?, de los apellidos, ¿no es cierto?, que provienen, esos apellidos que provienen de nombres de personas, ¿no? Por ejemplo, de Rodríguez, Rodrigo, ¿no es cierto? De Sánchez, Sancho, por ejemplo. De González, Gonzalo, por ejemplo, ¿no? Provienen de nombres, ¿no? Por lo general nosotros, nuestros patronímicos, ¿no es cierto?, provienen de, digamos, esta influencia de España, ¿correcto? Por eso es que nuestros nombres, nuestros apellidos tienen que ver con los nombres españoles, ¿correcto? Por ejemplo, ustedes, digamos, han visto en el 2018 el Mundial de Rusia, ¿no es cierto? Y habrán visto que los suecos, por ejemplo, tenían apellidos como Eriksson, por ejemplo, como Patterson, ¿no es cierto? Esos también son patronímicos, porque parten son, ¿no es cierto?, en términos ingleses significa hijo, ¿no? O sea, hijo de, hijo de, hijo de, ¿correcto? O sea que de alguna manera también esos nombres son patronímicos, ¿correcto? Ahora, gentilicios hacen referencia al lugar de procedencia y del provengo, ¿no? Por ejemplo, si es de La Paz, paseño. Si es comeño, es de Comas, por ejemplo, ¿no? Si es, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar de Buenos Aires, bonaerense, por ejemplo. Si es, por ejemplo, de Antioquia, ¿no es cierto?, antioqueño, por ejemplo, ¿no es cierto?, son gentilicios, porque los sustantivos dan el lugar de procedencia, pues, ¿no? Digamos, determinan el lugar de procedencia. Despectivos tienen sentido peyorativo, o sea, tienen sentido repulsivo, ¿no? Libraco, aguilucho, por ejemplo, podemos encontrar en mujerzuela, por ejemplo, ¿no? Diminutivos ofrecen una idea de disminución, de pequeñez, por ejemplo, librito, casita, perrito, gatito, ¿no es cierto? Aumentativos ofrecen una idea de incremento, por ejemplo, portón, por ejemplo, librote, ¿no es cierto? Por ejemplo, carrazo, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Pero hay que recordar algo muy importante, que en países como el Perú,
Y como por ejemplo en Bolivia utilizamos mucho los diminutivos y los aumentativos también, ¿correcto? Porque nosotros hablamos pues un dialecto del español, hay que recordar eso también, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa importante, en regiones, ¿no es cierto?, como digamos centroamericanas, ¿no es cierto?, o regiones por ahí caribeñas, utilizan mucho los despectivos, ¿correcto? También. Pero, por ejemplo, en regiones, digamos, en regiones, de alguna manera norteamericanas, como por ejemplo, valga la redundancia en este caso, en México, utilizan mucho las frases, o digamos, las frases sustantivas, ¿correcto? Por ejemplo, en vez de decir, por ejemplo, Miguel Grau puede ser el caballero de los mares. En vez de decir, por ejemplo, Pedro Pizarro, digo el bombardero de los Andes. O sea, juega mucho con esos términos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, muy bien. Habiendo aclarado estos elementos o estos conceptos, ahora sí yo creo que podemos desarrollar algunos ejercicios de nuestra separada. Por ejemplo, dice, escribe 3 sustantivos derivados del sustantivo primitivo propuesto. Por ejemplo, campo. Por ejemplo, puede ser campestre, puede ser campesino, puede ser, por ejemplo, camposanto, por ejemplo, ¿no? Y zapato, zapatero, zapatería, por ejemplo, zapatero, zapatería, puede ser zapatera, también, por ejemplo, o zapatear, también, por ejemplo. Y dice, ubica los sustantivos en el lugar que le corresponde, simples y compuestos. Ya sabemos que los sustantivos simples son aquellos sustantivos que presentan una sola raíz, y los compuestos son los que presentan 2 o más raíces, ¿no? Por ejemplo, cartón es simple, policía, por ejemplo, es simple, amistad, por ejemplo, es simple, frijoles, por ejemplo, es simple, harina, por ejemplo, es simple, boletería, por ejemplo, es simple. Ahora, compuestos, ahí estaría parachoque, estaría sobre todo, estaría prensapapas, estaría tapa todo, por ejemplo, ¿no? Ahí está. La siguiente me dice, en las siguientes oraciones encierra los sustantivos primitivos y subraya los derivados. Primitivos, ya saben que no provienen de otras palabras, y derivados sí son los que provienen de otras, ¿no? Encerramos con un círculo a los primitivos y subrayamos a los derivados. Mi hermano quiso comprar un pastelito. Ya, entonces acá inmediatamente yo digo hermano, lo encierro en un círculo porque es primitivo, y pastelito o pastelillo sería derivado. Las señoras buscaron una sillita para descansar, fácil. Señoras sería primitivo y sillita sería derivado, ¿correcto? El lapicero dice ya no tiene tinta, ya, perfecto. Lapicero sería derivado y tinta sería primitivo. Se escapó del griterío de los chicos del club. Entonces acá sería griterío, sería derivado, y chicos sería primitivo, ¿no es cierto? Igual que club, por ejemplo, sería primitivo. Ahí está. Dice, con una línea relaciona el sustantivo con la clase a la cual pertenece. Simple o compuesto. Ya sabemos que simple es de una sola raíz, compuesto es de 2 o más raíces. Por ejemplo, ropero es simple, televidente es compuesto, hospedaje es simple, aullido es simple, portatropas es compuesto, igual que cubrecama también es compuesto, ¿correcto? Ahora, tenemos en la siguiente página, dice, practiquemos, dice, ¿no? Acá ya tienes pues por su significado los comunes, propios, individuales, colectivos, compuestos abstractos, que ya eso también ya lo hemos explicado acá y ya está por demás decir, ¿no? Completa las siguientes oraciones utilizando sustantivos comunes y propios. Todos mis fueron a la fiesta de, dice, ¿no? Todos mis amigos fueron a la fiesta, por ejemplo, todos mis hermanos, por ejemplo, fueron a la fiesta de Juan. Ahí está. Dice, mi vecino se mudará a una, ya. Mi vecino, por ejemplo, mi vecino se mudará a una lujosa, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser? Mi vecino de al lado, por ejemplo, se mudará a una casa lujosa, por ejemplo, ¿no es cierto? El doctor es un reconocido, el doctor, por ejemplo, no sé, el doctor Pedro es un reconocido médico, por
ejemplo. Ahí está. No es la capital de. Por ejemplo, puedo colocar acá, Bogotá es la capital de Colombia, por ejemplo. Ahí está, completé. Relaciona la columna A con la columna B, dice, ¿no? Rebaño, ¿qué cosa es? Conjunto de ovejas. Rosal, ¿qué cosa es? Conjunto de rosas. Enjambre, ¿qué cosa es? Conjunto de abejas. Por ejemplo, magisterio, ¿qué cosa es? Conjunto de maestros. Boyada, ¿qué cosa es? Conjunto de bueyes. Naranjal, ¿qué cosa es? Conjunto de naranjas. Y alameda, conjunto de ¿qué es? De álamos. Por ejemplo, mira, dice, transforma las siguientes frases nominales de la manera que utilice sustantivos abstractos, ¿no? El mar agitado, la agitación del mar. El policielo heroico, lo heroico del policía, por ejemplo. La cama cómoda, lo cómoda de la cama, por ejemplo, ¿no? Y así tú vas completando, ¿no? A ver, encierra los sustantivos presentes en el siguiente texto. Bueno, eso ya lo puedes hacer tú. Dice, primitivos y derivados. Subraya los sustantivos de las siguientes oraciones y clasifícalas por su forma. Perdí tu cuaderno. Ese es definitivamente primitivo, ¿no? Dice, haré la multiplicación. Multiplicación, eso sería derivado. Dice, le encanta la soledad. Le encanta la soledad. Soledad es derivado. Ese color es bellísimo. Bellísimo es derivado, por ejemplo. Dice, simples y compuestos. Ya sabes que son simples cuando presentan una raíz y son compuestos cuando presentan más de una raíz. A ver, dice, la pista será reparada. La pista es simple, ¿no es cierto? Reparada sería, claro, simple, pista y reparada serían simples. Lleva tu paraguas. Paraguas sería compuesto. Elabora una ayudamemoria. Ayudamemoria sería compuesto. El hospedaje salió barato. Claro, hospedaje sería simple, ¿no es cierto? Y se clasifican los siguientes sustantivos por sus significados, ¿no? Ya eso, por ejemplo, picadura, por ejemplo, picadura sería, por ejemplo, picadura sería concreto, correcto, primero concreto sería picadura. Sería, por ejemplo, común y sería, por ejemplo, picadura. Picadura sería derivado, correcto. Y ya, eso es lo que tenemos. Y tú puedes hacer los que continúan, ¿no? Después dice, clasifica los siguientes sustantivos marcando con los espacios, ¿no? Ya tienes que separarlos ahí si es común, si es propio, ¿no? Y ya te puedes avanzar. Por lo chicos, ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna consulta, no te olvides de inscribirme en el video de YouTube que hoy día voy a colocar. Muy bien chicos, espero que lo haya entendido. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima edición del curso de lenguaje. Chao, chao chicos, cuídense.